Muchas gracias le doy al Señor, mis amados hermanos, por esta oportunidad preciosa de poder compartir de su palabra con ustedes y también de nuestra experiencia como misionero en Cuba. Quiero decirle, bueno, vamos a leer primero la palabra del Señor. Vamos a buscar en el Evangelio según Lucas, capítulo 10, y leamos por favor los versículos del 1 al 3. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Así enseña la palabra del Señor en este pasaje. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de Él a todo pueblo y lugar a donde Él pensaba ir. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Les invito a orar. Soberano Señor, te damos muchas gracias por tu infinita bondad, por tu misericordia y muy especialmente por esta oportunidad de estar acá en tu casa. Te rogamos que tu Espíritu nos asista para entender tu palabra, pero sobre todo para aplicarla a nuestras vidas. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Como decía el pastor, soy cubano. Viví en Cuba 49 años. Y mi esposa y yo llevamos 3 años y medio acá. En Cuba fuimos misioneros por 10 años. Comenzamos primero 3 años, estuvimos evangelizando algunos lugares y después estuvimos frente a una iglesia hija de la iglesia nuestra por 7 años. Pero quiero compartir también de la palabra del Señor y la experiencia que tuvimos allá en Cuba. En el libro de Malaquías, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, es un pasaje que a mí me gusta por una palabra que el Señor dice ahí. Dice así Malaquías capítulo 3, 16 y 17. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Somos nosotros, hermanos. Ustedes somos especial tesoro, porque somos los que hemos oído al Señor, no por nuestra propia voluntad, sino porque el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio. Y somos especial tesoro porque estamos llevando la palabra del Señor a todo lugar. Como le decía ahorita, mi esposa y yo vivimos más de 40 años en Cuba. Tenemos 2 hijas y 2 nietos allá en Cuba. Y tenemos, todos los familiares y la mayoría de los amigos, porque imagínense, en 49 años cultivamos una buena cantidad de amigos allá. Aquí estamos empezando, pero tenemos también, como decía un cantante, 1 millón de amigos. Le damos gracias al Señor por eso, porque nos han acogido como si fuéramos aquí de ustedes. Como le decíamos, vivimos en un país ateo, una educación atea. Bueno, en mi familia no era muy atea, en el sentido de creer, porque mi papá es espiritista. Todavía mi papá es espiritista. Y mi mamá, desde que yo tenía, 4 años, ya él estaba enredado en esos asuntos. Porque Cuba es muy cotidiano, es muy común ver espiritistas, santeros, brujeros, de todas esas cosas, ese ocultismo hay mucho allá. Y hay pocas personas que buscan del Dios verdadero. Pero a mí nunca me gustó ese asunto que mi papá estaba enredado en eso de ocultismo. Y siempre fui un poco rebelde en ese sentido. Y además estudié, la educación allá es gratuita. Y te dan la educación atea para Cuba, para el gobierno, para muchas personas del pueblo. Dios no existe. Y así lo enseñan. Nos enseñaron el materialismo, la no existencia de Dios,
Hablar de religión en Cuba es un sinónimo de bajo nivel cultural. Cuando yo fui por primera vez a la iglesia, cuando tenía 35 años, me sorprendí que la iglesia que yo fui, una iglesia bautista de un pueblo chico allá que se llama Florida, el pueblo, habían 7 médicos de medicina humana, 7 médicos. Habían como 2 o 3 estomatólogos, que dicen aquí, que arregla las dentaduras, no sé cómo le dicen acá, odontólogos. Había algunos ingenieros agrónomos, incluso porque yo también estudié, soy ingeniero agrónomo, y yo me sorprendí que tanta gente fuera tan ignorante buscando de Dios cuando llegué a esa iglesia. El Señor estuvo tratando conmigo algún tiempo, pero trató primero con mi esposa, con María, porque ella se convirtió varios meses antes que yo y me habló a mí, y yo no le creí en realidad, y yo tuve que ver con mis propios ojos, todavía no usaba lente en ese tiempo, y tuve que conocer de verdad al Señor. Y el Señor yo fui un poco más duro en el sentido, y me probó. Porque es que las pruebas cuando vienen a uno cree que son las más difíciles, ¿no? Y me probó por lo que a mí más me gustaba. Lo que a mí más me llamaba la atención era mi trabajo. Yo trabajaba en un centro de investigación, tenía un salario, no era tan bueno porque en Cuba no hay salarios buenos, pero tenía un prestigio, tenía un nombre, había hecho trabajo investigativo, había publicado trabajo en el extranjero y me sentía sin terno, porque allá yo le decía al pastor que no se usa mucho el terno, pero yo me sentía importante. Y lo primero que el Señor hizo cuando me convertí fue quitarme el trabajo. Me expulsaron del trabajo en 10 minutos porque tuve la osadía de hablar cosas que no debía, cosas políticas, y me expulsaron del trabajo. Y de ser un investigador que tenía un rango, caí de la noche a la mañana a ser obrero agrícola, a guataquear, a trabajar la tierra. Y para mí fue muy difícil, porque yo era alguien. Sí, para mi punto de vista yo era alguien. Y entonces el Señor me probó y después me quitó otras cosas más que no eran importantes, que para mí eran importantes, pero el Señor me fue como podando como la vid, me fue cortando las ramas que no servían. Me quitó el trabajo en primer lugar y después no teníamos ni con qué vivir, pero el Señor nos ayudó. Y cuando yo llevaba varios meses ya en el Evangelio, yo decía, pero el Señor me ha quitado, ya yo estaba convencido que el Señor me había salvado. Ya yo estaba convencido porque me había dado la salvación, ya yo creía. Pero yo decía, no me ha dado nada, pero también me quitó algo malo que yo tenía, yo era asmático de niño, y gracias a Dios me quitó el asma de ahora para ahorita. Cuando vine a darme cuenta ya yo no tenía que usar el inhalador. Cuando llegué a Santiago tuve que usar por el smog, ¿no? Tuve que usarlo, no conocía eso, y tuve varios días así medio complicados. Pero gracias al Señor, eso fue un engaño del diablo, que el Señor lo reprenda, y estoy bien, gracias a Dios estoy bien. Ahora, me sanó, como le decía. Comenzamos entonces la vida cristiana juntos, mi esposo y yo en la iglesia local. Estuvimos, allá la iglesia, por ejemplo, la que nosotros íbamos era una iglesia bautista. No conocía la alianza. Después cuando llegué aquí me convertí a aliancista. Y como le decía, allá habían culto todos los días de la semana, menos el lunes. Todos los días de la semana, en la iglesia grande, en la iglesia que nosotros también pastoreábamos, la iglesia chica, todos los días había algo, si era estudio bíblico, era oración, habían células también por las casas. Y es que allá la gente no se distrae mucho, y la gente, gracias al Señor, por esas cosas, busca más de Él. Bueno, la vida en Cuba de un cristiano es una vida difícil, es una vida dentro de la iglesia. Es una vida dentro de la iglesia y dentro de las casas, porque allá no se puede predicar en las calles. Yo aquí me sorprendía, como aquí se predica en la plaza de armas, en cualquier lugar veo las personas los hermanos pentecostales con altoparlantes están predicando. Allá no se puede hacer, porque la ley lo prohíbe. Bueno, allá dice que hay derecho de culto, ¿no? Libertad de culto, pero en papeles. Uno prácticamente sí no puede hacer nada en la calle porque lo pueden poner en la cárcel.
Hay células de oración en la iglesia, teníamos como 20 y tantas células, hasta 12 personas. Porque más de 12 hay que dividirla porque entonces son reuniones ilícitas. Hasta 12 está permitido por la ley. Ya 12, 13, 14, 15 hay que dividirla en dos. Y para eso también hay que pedirle autorización al gobierno, ¿no? Al gobierno. Veamos un pasaje de la Biblia. Volvamos a la Biblia. Vamos a buscar en el libro de los Hechos, capítulo 2, los versículos de 44 al 47. En este pasaje precioso de la iglesia del primer siglo, tiene algunas características esta iglesia que son importantes que nosotros como iglesia también lo tengamos en cuenta, ¿no? Hechos capítulo 2, versículos 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, cuando nosotros comenzamos allá en Cuba en la misión, en la iglesia pequeña, estuvimos 7 años y la iglesia no creció mucho como uno quisiera. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible? ¿Qué hacían la iglesia del primer siglo que crecía tan rápido? Que crecía tan rápido. Este pasaje es muy importante para uno saber eso. Entonces, el crecimiento dependió especialmente de la responsabilidad que cada uno tenía con el Señor, con Jesucristo, el Señor resucitado. Porque no es la iglesia que tenga que tener cada uno personalmente. Y también la dependencia absoluta al Espíritu Santo. En este pasaje, como le veíamos, hay algunas características que tenía esa iglesia que debemos tener nosotros también si queremos crecer, si queremos abundar en alabanza al Señor y que la iglesia crezca y que la palabra del Señor se extienda. En primer lugar, tenían un temor reverente. Ellos temían al Señor en el sentido de respeto, de hacer las cosas que a Dios le agradan. Siempre hay situaciones en la iglesia, siempre hay situaciones de persecución. Gracias al Señor que estamos en Chile, que no hay esa persecución, pero en Cuba sí la hay. Hace poco me encontré con un pastor en el sínodo y él me decía que estuvieron en Cuba y estuvieron predicando. Yo hablé con él y le dije que es muy bueno ir a Cuba y predicar, pero hay algunas cosas que hay que cumplir, porque para ir allá hay que pedir visa religiosa, hay que pedir permiso para que el gobierno autorice. Porque si no puede haber dificultades allá con los hermanos de la iglesia. Y por eso es importante conocer la cultura, por eso es importante que los misioneros se empapen bien de la cultura del país al que van a ir, de la situación política, de la situación religiosa, de todo. Es muy importante para eso. Porque siempre hay situaciones en desventaja para la iglesia y por eso tenemos que depender bien mucho del Espíritu Santo. El Señor quería que la iglesia dependiera de Él. Esa dependencia iba acompañado del deseo ferviente de servir. Cuando nosotros personalmente queremos servir, la iglesia crece. Si un grupito así de personas, los que están en Lampa, no vale la pena, hermano. Ese grupo es representante de todos ustedes, de todos nosotros, de toda la alianza. Que así sea, ¿no es verdad? Que tenemos que estar cada uno la mente de cada miembro de aquella iglesia primaria estaba en eso, en servir cada uno. El temor estaba en cada uno de sus miembros, porque sabían que tenían que dar cuenta a Dios, tenemos que dar cuenta a Dios un día. Nosotros como pastores, pero ustedes como diáconos, ustedes como miembros, cualquiera que haya conocido al Señor, va a tener que dar un día cuenta al Señor. Y qué bueno sería que el Señor nos dijera, ¿no? Ese pasaje que nos gusta mucho, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, ¿no? En lo mucho te pondré. Qué bueno sería eso, ¿no? Pero tenemos que trabajar. Y no por nuestro propio esfuerzo, con la ayuda del Señor, con el Espíritu que mora en cada uno de nosotros, que es el Espíritu que mueve la iglesia esta de Bustamante, la iglesia de Puente Alto y toda la iglesia de cualquier denominación que sirva y honra al Señor. Eso es lo que tenemos que buscar. Ahora, esta primera iglesia también era generosa, era una iglesia generosa. En el versículo 45 decía,
y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Me gusta mucho, me alegró mucho lo que ustedes están haciendo en Lampa. Ya yo lo conocía por los hijos de unos matrimonios allá de la iglesia nuestra que están vinculados con el ministerio de Lampa. Ya nosotros habíamos conocido de esa bendición y lo estamos apoyando en oración. La iglesia primaria era generosa. El temor es manifestación de amor a Dios, ¿no es verdad? Y la generosidad es la manifestación del amor al prójimo. Tenemos temor de Dios y lo alabamos y cantamos gloria de Él. Pero cuando nosotros somos generosos, le mostramos el amor a los demás. Y que gracias a Dios que aquí se puede hacer, que pueden ir a Lampa, a un barrio, como decir, no sé, pobre, marginal. En Cuba nosotros hicimos la iglesita en un barrio marginal, un barrio pobre. Pero no podíamos hacer eso que ustedes hacen. No podíamos contar con la municipalidad para llegar y dar desayuno. No podíamos. Pero gracias a Dios que ustedes sí pueden, hermano. Que todos ya aquí en Chile lo podemos hacer. Y tenemos que disfrutar eso. Dios quiera que sea para siempre. Pero si no es para siempre, si hay persecución, seguiremos perseverando en el Señor y seguiremos haciéndolo, porque los cristianos del primer siglo lo hicieron y muchos de ellos fueron mártires. Testificar de Cristo, testigo de Cristo, significa mártires, ser mártires. Eran generosos a la hora de trabajar en la obra, de evangelizar. En la obra misionera también eran generosos. Eran generosos también a la hora de compartir el pan en sus casas. Aquí habla que juntos compartían el pan en sus casas. No es solo la cena del Señor el domingo, es compartir con lo que ustedes tienen. Cuando nosotros en Cuba estábamos en la iglesia, llegaban algún misionero, a veces iban misioneros norteamericanos, fueron chilenos también, fueron chilenos allá, de otros países, y siempre el pastor decía que quien quisiera darle aunque sea un almuerzo en la casa. Siempre nosotros levantamos la mano. Y a veces no teníamos que darle, compartían lo mismo que teníamos. El Señor siempre suplió, gracias a Dios. Pero qué bendición es, hermano. Qué bendición es acoger con lo poco que uno tiene, compartirlo, hermano. Eso es una bendición. Y aquí tenemos mucho. Hoy está predicando en la iglesia de Puente Alto la hermana Leslie. Porque la pastora María Eugenia era la que estaba, pero estaba operada, no sé cómo estará ella. Qué bueno, que el Señor siga prosperando su salud para que pueda seguir sirviendo. Y qué bueno, yo le decía a los hermanos allá de la iglesia de Puente Alto, le decía, acógenla como si fuera yo mismo. Y qué bueno es porque la Biblia nos enseña que algunos sin saber los hospedaron ángeles. ¿No es verdad? Y hermana, no es que quiere decir que sea un ángel, pero el Señor la ha usado y la está usando, creo que en Haití, la va a seguir usando. Y es una hermana que tenemos que acogerla con amor y darle lo que tenemos. Y es bueno que seamos hospitalarios. Y ser sincero también. Ser sincero de corazón. Servir con sinceridad a las personas que son muy importantes para Dios. Como decía el hermano Rodrigo, decía que esos niños que nosotros oramos por él, que no sabemos, yo no sé quién es, ni sabemos de sus padres, pero el Señor sí lo conoce y el Señor quiere que nosotros intercedamos ante él. Allá en Puente Alto hicimos un ciclo, le llamamos ciclo de edificación del hogar y la familia, desde el Día de las Madres hasta el Día de los Padres, donde repartimos papelitos por familia para orar durante todo este ciclo, pero en secreto. Cada familia ora por otra familia en secreto y le hace regalitos en secreto, como decir un amigo secreto. Y entonces hicimos un retiro de familia el domingo pasado, hicimos un almuerzo, cada uno llevó su almuerzo y lo compartimos con la familia con la que estábamos orando. Eso fue muy, muy emotivo, muy enriquecedor, porque así estamos compartiendo el pan cada uno en sus casas. Nosotros sospechamos que una hermana oraba por nosotros porque invitó como 3 o 4 veces a almorzar y a tomar 11. Pero es que a otra hermana también nos había invitado, entonces estábamos en esa disyuntiva, quién era que nos estaba orando por nosotros. Pero es bueno cuando uno comparte, mis hermanos, lo que el Señor lo hace. Ser sincero de corazón. Y también una característica que tenía la iglesia primitiva, o la iglesia del primer siglo, no me gusta decir primitiva, porque eran más espirituales que nosotros, que estamos en el siglo XXI. La iglesia primaria, la iglesia que conoció mucho, que conocieron de vista personalmente a los apóstoles y al Señor. Perseveraban en la doctrina, perseveraban en
en todo perseveraban, en la fe, perseveraban en el amor de Dios y compartían uno con otro. A veces nosotros empezamos una obra y cuando llevamos 2 meses ya estamos medio, no perseveramos, hermano. Es que ese pecado que nos asedia, que nos rodea, impide que nosotros sigamos siempre con el mismo ímpetu. Pero tenemos al Señor y tenemos una iglesia completa que nos respalda para que la obra pueda seguir sirviendo, podamos seguir sirviendo con perseverancia. Volvamos a Cuba otra vez. Bueno, como decía, las iglesias evangélicas en Cuba, no hay iglesia independiente, porque tiene que estar vinculada a una convención. Por ejemplo, en Cuba hay una convención bautista de Cuba Oriental, porque Cuba está así de Chile. Chile está de norte a sur, Cuba está de este a oeste. Entonces hay una convención bautista de Cuba Oriental y una convención bautista de Cuba Occidental. Hay 55 denominaciones evangélicas en Cuba, oficiales, que el Estado las reconoce. Está la Asamblea de Dios de los Pentecostales, que es la más grande, y después están los bautistas. Pero tienen que estar vinculadas a una convención para poder ser autorizadas a realizar sus cultos, no reuniones, porque las reuniones son ilícitas. Nosotros vamos a la reunión de la iglesia, nosotros vamos al culto al Señor, a la iglesia, vamos al culto. Como le decía, no hay iglesia independiente, porque así el Estado no la puede controlar. Por ejemplo, la iglesia chica que nosotros estábamos nunca llegó a ser iglesia oficial, porque era iglesia hija de la iglesia grande, ¿no? Y oficialmente no se constituyó iglesia porque tiene que venir una comisión del gobierno y con todo lo que eso representa, papeles y eso, para ser autorizado, para tener un control de cómo se hace allá. Ahora, la vida cristiana allá, como le decía, es difícil, pero porque no hay libertad de expresar nuestra fe y de compartirla. Es difícil para un hermano simple, es más difícil para un misionero. Cuando nosotros comenzamos la obra misionera, no teníamos dónde vivir, no teníamos con qué comer, no teníamos nada. Nunca dejamos de comer, porque allá la comida fundamental es por la tarde. Como aquí le dicen cena, allá es comida como a las 7 de la noche, y casi uno a veces no desayuna, no almuerza, está en ayuno obligado, y después entonces uno lo que mejor tiene lo comparte por las tardes. El Señor siempre nos suplió porque allá también los vecinos son muy, como cada uno, allá no hay personas ricas, todos somos pobres, y la pobreza la compartimos. Lo único que se multiplica cuando uno lo comparte es la pobreza. Pero bueno, por lo menos en el amor también se comparte, el amor también se multiplica. Y los vecinos, incluso inconversos, compartían con nosotros y nosotros con ellos lo que tenían. Pero sorprendentemente nos ayudaron durante 7 años, los 7 años que estuvimos frente a la iglesia, una iglesia chilena nos mandaba una vez al año, cada 2 años nos mandaba dinero para el año completo. Nos mandaba, por ejemplo, cada 3 años, una iglesia bautista de aquí de Santiago nos mandaba el dinero. Porque de casualidad, como así pasan las cosas, ¿no? De casualidad nos encontramos allá con un matrimonio chileno que fue de visita, fueron a Varadero, y por cierto no pudieron ir a Varadero porque no le habían hecho bien los boletos. El asunto es que no pudieron ir a Varadero y tuvieron que ir ahí. Nosotros vivíamos, los conocimos, compartimos con ellos y se comprometieron, no dijeron nada. Al mes de regresar empezaron a mandar dinero a la iglesia de ellos y estuvimos ya frente a la iglesia con comodidades, por ejemplo, sin mucha preocupación, porque ya teníamos, por lo menos cada mes teníamos un sostén. Porque allá, por ejemplo, los pastores no pueden trabajar en la calle. Si eres pastor, no puedes tener otro trabajo. Aunque no te alcance, aunque la iglesia no tenga que pagarte, no puedes trabajar. Y si te pillan trabajando extra, entonces estás desafiando la ley y es complicado eso. Pero gracias al Señor que nos ayudó con esta iglesia, que después nos acogió cuando llegamos acá. Esos hermanos nos tuvieron en su casa, y bueno, el Señor después propició todo para que nosotros viniéramos acá a la alianza, que era la iglesia que el Señor tenía para que nosotros colaboráramos en el ministerio. Ahora,
a pesar de todas las dificultades, de todas las necesidades, de todas las presiones del gobierno, la palabra de Dios se predica allá en Cuba, a veces escondida, a veces amenazada. A mí, por ejemplo, me expulsaron de un trabajo, que era obrero agrícola. Me expulsaron porque estuve predicando de la palabra del Señor. Y me expulsaron del trabajo y bueno, después gracias al Señor estuve entonces en la iglesia. Pero la obra de Dios crece y se multiplica a pesar de todo eso. Ahora, para que todo esto suceda, tiene que haber un llamado, y el llamado solo lo hace Dios, ¿no es verdad? Entonces, no solo para compartir un ministerio, para ser misionero, para ser pastor, para ser un cristiano simple, por decirlo, tenemos que tener un llamado a servir a Dios, un llamado a tener amor por las almas que se pierden. Y yo quiero compartir brevemente otro pasaje de la Biblia, para redondear la idea esta del llamado, y volvamos entonces a la Biblia, al capítulo 5 de Lucas, el capítulo 5 de Lucas, versículo del 1 al 11. Verá que la palabra del Señor es rica, es abundante, y nos da fortaleza, y nos da ánimo para seguir. En este pasaje leemos el versículo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. El Señor estaba al borde, porque voy a ir comentando cada versículo, si ustedes me permiten. El Señor estaba al borde del lago y la multitud lo apretaba y lo escuchaba, pero estaba pegado. Entonces él quiso y subir a una barca para poder tener un espacio para poder hablar a las personas. El versículo 2. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, ya habían terminado de pescar. Ustedes saben que la labor de pesca se hace mayormente de noche y en aguas profundas, ¿no? Cuando uno llega a la orilla ya empiezan a lavar las redes para que no se pudran. Por ejemplo, en Cuba, en las playas, que hay pescadores, ellos cuando llegan tienen que lavar bien las redes para que no se vaya a pudrir, porque después de dónde van a sacar ¿no? Y estos pescadores que habla la Biblia también eran personas pobres y tenían que mantener acondicionar sus redes para la próxima jornada, ¿no? El versículo 3. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El Señor se sienta en la barca y comienza a enseñar, para que todos pudieran oír bien. Empieza a enseñar. No sabemos qué tiempo el Señor estuvo hablando, no sabemos, la Biblia no nos narra eso. Lo que sí sabemos que al terminar, llamó a Pedro, ¿no? Y le dijo, el versículo 4, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Yo le hubiera dicho al Señor, ¿para qué, Señor? ¿Para qué? Si estuvimos toda la noche pescando y no pasó nada, ¿para qué? ¿Vamos ahora a tirar las redes ahí? ¿Sabes lo que es eso? Desde las 8 de la noche hasta las 8 de la mañana pescando y no hicimos nada. Pero Pedro sí dijo, respondiendo, versículo 5, respondiendo Simón, le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. El apóstol Pedro le dijo, mas en tu palabra echaré la red. ¿Cuántas veces el Señor nos dice a nosotros que boguemos, que rememos mar adentro, hermano? Póngase a pensar, que no nos quedemos en la orilla, que profundicemos en la fe en Él, que profundicemos más en su amor, que profundicemos más en su palabra, y entonces echar la red. A veces nos quedamos en la orilla, hermano, nos quedamos en la orilla del ministerio de Lampa, nos quedamos en la orilla de la unidad de mujeres, nos quedamos en la orilla del departamento de hombres, ahí en Puente Alto, todavía no hemos podido levantar el departamento de hombres. Me da vergüenza decirlo, porque no van los hombres. Las mujeres ya, gracias a Dios, sacaron la cara y están ahí perseverando. Eran poquitas, ya son más. Pero nos quedamos en la orilla, hermano. Y el Señor nos dice que rememos mar adentro, y que entonces cuando estemos dentro, cuando estemos profundizando en su palabra, cuando estemos profundizando en su amor, en la fe que en Él es, entonces tiramos las redes, porque es cuando estamos capacitados, cuando dependemos del Espíritu, cuando dependemos de su palabra, entonces echar la red para poder pescar, para poder servir, para poder
tener una labor fructífera, para poder tener una labor fructífera. Este pasaje nos ilustra de forma excepcional la vida de un discípulo, porque todos somos cristianos, pero todos tenemos que ser discípulos de Cristo, como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, como todos esos, y como los hermanos de la iglesia primitiva, de la iglesia primaria, sus nombres no están escritos en la Biblia, pero están escritos en el cielo. Y qué bueno sería que el de nosotros también esté escrito. Yo sé que está escrito porque nosotros tenemos a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿No es verdad? Amén. Amén. Y entonces pero no porque nosotros no lo merecemos, ¿no es verdad? Porque Él murió por nosotros. Y tenemos esa posibilidad de remar mar adentro, de profundizar. Es más peligroso en la orilla. Las personas que no saben nadar cuando van a la orilla están bien, pero cuando el agua es profunda, es peligroso. Una vez en Cuba, en Cuba está rodeada de mar, ¿no? Y fui a una playa porque estuve trabajando de obrero agrícola, pero tenía que sembrar jardín y eso, que eso me ayudó para aprender, ¿no? Sembrar jardines. Entonces fuimos a hacer un jardín allá a la costa, ¿no? Y me dijo un hombre allí, amigo mío, me dijo, súbete aquí y yo, cuando me vine a dar cuenta, estaba subido en un bote, porque yo hice así, le siguieron. Pedro cayó de rodillas porque vio la gloria de Dios. Tuvo esa oportunidad de ver al Señor. Nosotros no tenemos esa oportunidad, pero por fe sabemos que el Señor está aquí con nosotros, que el Señor está en la obra, y qué bueno sería que el Señor nos llame a todos, pero nos va a llamar individualmente, yo sé, a la iglesia en total, pero individualmente nos va a decir, no temas, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Que el Señor nos bendiga, hermano. Esto es un reto para la iglesia, esta iglesia, pero para toda la iglesia de Puente Alto y toda la iglesia que alrededor del mundo predican al Señor resucitado, pero que no está en la cruz, que resucitó y que va con nosotros, y nosotros tenemos que subirnos a su barca para entonces poder cosechar eso que el Señor tiene para toda la humanidad. Debemos mostrar el amor de Dios, debemos predicar su palabra, pero tenemos que remar mar adentro, tenemos que consagrarnos, agarrarnos bien del Señor, para que el Señor nos use, para que el Señor demuestre su gloria ante cada uno de nosotros, y entonces seremos pescadores de hombres. Que el Señor le bendiga. Ahora le invito, por favor, a orar. Señor, te damos gracias por tu infinita bondad. Te rogamos, Señor, que nos capacites para hacer la obra, que nos dé el valor para profundizar, Señor, en tu conocimiento, en tu amor, y para que tú nos llames pescadores de hombres. Sabemos que no lo podemos hacer con nuestro propio esfuerzo, pero confiamos en ti, Señor, porque tú eres nuestro Dios. Te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Bendiciones.